atención a la siguiente información proveniente de la Argentina para que se den cuenta hasta dónde llega el fanatismo de algunas personas. El ex Beatle Paul McCartney ofrecerá este domingo un concierto en el vecino país y exigió que en el día del show no se vendiera carne. Pablo Arana es dueño de la famosa carnicería Paul McCartney, que se volvió viral el año pasado y presentó su nuevo producto, los chori veganos. La exigencia gourmet del ex Beatle Paul McCartney para Pablo Marcelo Arana es una orden y sus deseos deben ser cumplidos. El carnicero de la localidad de Altagracia, que ya había despertado la atención de McCartney por ponerle a su local Paul McCartney, preparó un choripán muy especial con motivo de su llegada a la Argentina debido a la cultura vegana del músico. Escuché que no quería ningún puesto de chori afuera. Bueno, eso, si no llegamos a entrar, estamos preparados para poner un puesto ahí de chorizo vegano, hamburguesa vegana, brochet. Así que estamos de una u otra forma, vamos a estar ahí presentes. Cuenta que el chori vegano lo armaron con berenjenas, calabacines y otras verduras. Expresa que en verdad son muy buenos y salen muy ricos. Están envueltos en una tripa artificial que en realidad es la que se usa ahora y ya no tienen nada de animal. Sale muy bueno, no es lo mismo que un choripán, ¿no? Nada que ver, pero... Sos del palo de Paul McCartney en ese sentido. Vos te comés un buen chori. Yo me como un buen chori, un buen asado. Así que, es más, le invitaría a comer un buen asado y después vemos. Relata para tranquilidad de sus clientes que el costo del choripán vegano no es más caro y se vende a 35 pesos. En enero del 2015, Paul había subido a su cuenta de Instagram una imagen de la carnicería de Arana. Y el ex Beatle hasta se había sentido honrado por el tributo que le realizó el carnicero. Había escrito: un amigo vio esto durante sus vacaciones. ¡Qué gracioso! Saludos, Paul.